vamos a ver lo que es los puros dispositivos que necesitamos utilizar o que se requieren utilizar en esta materia, y vamos a ver solamente sus características, funcionamiento y en su caso uno o dos ejemplos de cómo poder utilizar ese tipo de dispositivos. En este caso ya van a ser dispositivos, ya van a ser chips, ya no van a ser así, ya no vamos a elaborar en su caso los circuitos por compuertas, entonces ya van a ser puros chips y vamos a ver la funcionalidad de esos chips. Entonces eso es un poco más adelante, lo vamos a ver. Entonces espero terminar hoy este ejercicio para que pues ya quede un poco más claro cómo es realizar el diseño, qué elementos son los que debe de tener su diseño. Entonces paso en este caso a mi presentación. Entonces el ejemplo siguiente es diseñar e implementar un circuito digital que mediante una señal de control C, ahora ya tengo una señal de control, pueda seleccionar el tipo de conversión de código. Entonces aquí voy a hacer una conversión de código. Con C igual a 1, digamos que cuando nosotros tengamos nuestra señal de control igual a 1, lo que tenemos que hacer es de código gray cambiarlo a código binario. Y con C igual a 0, ahora cuando nuestra señal de control sea igual a 0, pues tenemos que cambiar de código binario a código gray. Lo que nos piden aquí que el código es de 3 bits. Entonces, al decirnos que el código es de 3 bits, necesitamos, en su caso, 3 bits a la entrada y 3 bits a la salida. Y nuestra señal de control, cuando igual del mismo modo ustedes les digan que van a tener una señal de control, pues esa señal de control va a ser el bit más significativo. Entonces, tenemos aquí el diagrama del circuito de cómo es que puede quedar. Tenemos el código de entradas, entonces tenemos la entrada X, Y, Z, debido a que nos dicen que es un código de 3 bits. Entonces tenemos nuestra entrada X, Y, Z. Z es la menos significativa, X es la más significativa, pero como tenemos una señal de control, tenemos una cuarta variable, que en este caso es la señal de control. Entonces, para este caso, ahora nuestra señal de control sería el bit más significativo. Tenemos el circuito digital de compuertas, que es el que tenemos que realizar nosotros, y en su caso, pues tenemos las salidas, que las salidas es F1, F2 y F3, donde nos va indicando, en este caso, pues la conversión de gray a binario y de binario a gray. Entonces, en su caso, pues estos LEDs los vamos a encender o se van a encender de acuerdo a qué es lo que nosotros queremos cambiar respecto a la entrada que tenemos. Entonces, para eso necesitamos las tablas. En este caso, tengo aquí el código gray y tengo el número decimal, pero nos piden binario. Entonces, de todos modos, nosotros ya este número decimal automáticamente lo podemos cambiar a binario, donde el número decimal 0 en binario con 3 bits sería el 000. El decimal 4, cambiarlo en binario, sería el 100. Entonces, ¿me permiten tantito?
Pero ya se fue. Pues aquí había uno cerquita. Ya ni sé. Ok, entonces, a ver, tenemos el código Gray y tenemos el código decimal. Para esto necesitamos la tabla de verdad. Entonces necesitamos generar nuestra tabla de verdad, que es lo primero que tenemos que realizar. Entonces tenemos aquí nuestra tabla de verdad. Ya tengo aquí yo el número de celdas, ya que vamos a obtener nuestras funciones con mapas de Carnot. Pero para eso vamos a tener tres salidas, F1, F2 y F3. Entonces vamos a tener tres mapas, vamos a generar tres mapas de Carnot, una para cada salida. En este caso tengo mi señal de control. Entonces tengo ceros y tengo unos. Entonces, lo que me indicaba en este caso que si yo tenía mi señal de control igual a 0, pues yo iba a cambiar este número binario que yo tengo a código Gray. Entonces, en su caso, yo aquí tengo un 0, 0 en binario que representa a un 0 en decimal, y con eso lo voy a cambiar a código Gray, que sería un 0, 0, 0. Después, ahora yo tengo un 1, 0, 0, 1. Entonces lo cambio a código Gray y es el 0, 0, 1. Y así sucesivamente. El 2 sería el 0, 0, el 0, 1, 1, porque son solamente en este caso son 3 bits. Este código Gray que tengo aquí es de 4 bits, pero solamente vamos a utilizar, en su caso, 3 bits, que sería desde el menos significativo más los dos siguientes. En la posición 3, bueno, en este caso, el número binario 3, que es el 0, 1, 1, este es el 3 en decimal, pues yo voy a tener el 0, 1, 0. En el 4 voy a tener el 0, 1, 1, 0, que en su caso es el 1, 1, 0, que es este de aquí. En el 5 voy a tener los 3 bits de salida en 1. Sí, voy a... Muy bien. Para que se vea la diferencia, quiénes son las variables de entrada y quiénes son las variables de salida. Después, y también igual, pues quién es, en su caso, mi señal de control. Entonces, de esta manera lo podemos visualizar un poco. Se visualiza mejor. Entonces, en este caso, ahora tengo el 1, 1, 0, que en binario, digo, en binario es el 1, 1, 0, y en decimal serían 4 más 2 serían 6, que aquí lo tengo, es el 6. Tengo el 6 en decimal, y el código Gray sería el 1, 0, 1.
Entonces aquí sería el 1, 0, 1. El 7, en este caso en binario, tendría el 1, 1, 1 y lo voy a cambiar por el 1, 0, 0. Entonces en este caso sería el 1, 0, 0. Para el 8, que en este caso, la celda 8, la posición 8, mi señal de control toma el valor de 1. Entonces, cuando toma el valor de 1, aquí me dice que tengo que cambiar de código Gray a binario. Entonces, ahora lo que yo voy a tener aquí es que este número, si estos cuando la señal de control es un 0, estos números estaban en binario y los pasaba a código Gray. Ahora, cuando yo tengo mi señal de control igual a 1, estos números o estos dígitos están en código Gray. Ahora los tengo que poner a binario. Entonces, en código Gray, el 000, que es el que tengo aquí, en binario también igual es el 00. El código Gray, cuando tengo el 001, entonces tengo que buscar el 001. En su caso, en binario sería el 001. Es el 1 en decimal y en binario con 3 bits, en este caso es el 001. Después tengo el 010, entonces tengo que buscar aquí donde está el 010, aquí lo tengo con 3 bits. Y en este caso es el número 3 en decimal y en binario sería el 011. Luego tengo el 011, entonces tengo que buscar aquí, aquí lo tengo, el 011, entonces en binario en decimal es un 2 y en binario sería un 010, que esto corresponde a un 2 en binario. Después tengo el 100, entonces tengo que buscar en código Gray el 100 y corresponde al número 7 en decimal y en binario sería el 111. Luego tengo el 101, que en este caso es un 5 en decimal. Entonces tengo el 101, que es el 5 en decimal. Pero en código Gray tengo que buscar el 101. Entonces aquí en código Gray tengo que buscar aquí lo tengo, 101. Entonces el 101, solamente los 3 primeros bits, representan al 9 en decimal y en binario tendría 7. No es cierto, perdón. Este 101 también lo tengo aquí, es el 101. Este es el de menos posición respecto al que tengo aquí, y entonces en este caso tengo que tomar este valor, que es un 6 en decimal, y entonces en binario tengo que poner el 460. Después tengo el 110, entonces tengo que buscar el 110 en los primeros 3 bits, perdón. Aquí lo tengo, 110 es el 4 en decimal y en binario pues está representado como 100. Y por último tengo los 3 primeros bits con 1, pues tengo que buscar los 3 primeros bits con 1 y en este caso es el decimal 5 y en binario serían 4 más 1 serían 5. Y de esta manera yo ya formé lo que es mi tabla de verdad. Después de mi tabla de verdad, generando
con ayuda de los códigos, voy a generar lo que yo son mis mapas de Carnot. Entonces tengo el primer mapa de Carnot. Este primer mapa de Carnot va a ser, en su caso, para mi función 1. Y en este caso voy a posicionar ay, perdón. Me quito esto. Me di cuenta y copié este también, pero al copiarlo, lo que pasa es que se pega varias veces. Entonces, es lo último. Ok. Muy bien, entonces va a ser para mi función 1. Tengo que poner mis señales de control. Entonces recuerden, aquí tengo la celda 1. Entonces mi número es el 00101. La señal, en este caso, aquí serían el bit más significativo, que sería mi señal de control. Y acá sería lo que es, en este caso, ok, permítanme tantito. Muy bien, ahora sí. Yo tendría aquí lo que sería mi señal de control, que es el bit más significativo, y tendría mi variable X. Y aquí yo tendría la siguiente variable, que sería Y, y la menos significativa, que sería Z. Vamos a hacer tres mapas, profe. Sí, se van a generar en este caso 3 mapas de Carnot. Ah, ok. Una para cada salida. Entonces, ajá, ahora vamos a, ya anteriormente estábamos haciendo mapas de Carnot, solamente un mapa de Carnot porque teníamos una sola salida. Entonces, por cada salida que nosotros tengamos, vamos a generar los mapas de Carnot. Entonces, en este caso son 3 mapas de Carnot, entonces tenemos que generar, en su caso, los 3 mapas. Ahora, ¿cómo vamos a poder saber, en su caso, si podemos tomar max términos o min términos? Entonces, en este caso voy a poner tanto max términos como min términos. Entonces, vamos a empezar con la función 1 con max términos. Entonces, la celda 0, 1, 2 y 3. Entonces, en este caso sería la celda 0, 1, 2 y 3. Luego otros max términos sería la celda 8, 9, 10 y 11. Entonces sería el 8, 9, 10, bueno, 10, perdón, y 11, que ya lo había puesto. En sus talleres y examen que revisé,
La estructura del mapa de Carnot lo tenían todo, en este caso, combinaban. ¿Qué combinaban? Combinaban, en este caso, ponían sus variables de esta forma, pero el mapa de Carnot estaba, en su caso, distinto de la forma en donde la variable más significativa estaba aquí abajo y la variable menos significativa estaba aquí arriba. Entonces, su acomodo de mapa de Carnot lo tenían, en su caso, revuelto. Tomaban, teníamos dos distintas propuestas de mapas de Carnot y entonces lo que hicieron ustedes es combinar esas propuestas. Por eso tuvieron muchos errores. Entonces, hay que, en su caso, ver cómo debe de estar nuestro mapa de Carnot, cómo están colocando ustedes sus celdas y ya luego pueden seleccionar en dónde debe de ir la variable más significativa y dónde debe de ir la variable menos significativa. Entonces, en este caso, solamente tenemos estos max términos. Ahora vamos a poner los min términos. Entonces, vamos a poner los min términos. En este caso sería aquí, sería el 4, 5, 6 y 7. 4, 5, en este caso 6 y 7. Y tendríamos el 12, 13, 14 y 15. 12, 13, 14 y 15. Entonces, este es mi primer mapa de Carnot. Estoy poniendo tanto min términos como max términos. Y entonces, en este caso, pues, ¿qué es lo que podemos nosotros tomar? O tomamos a max términos, que son estos, o tomamos a min términos. Entonces, ¿cómo podemos? En este caso no nos ayuda tanto este ejercicio o este primer mapa de Carnot, debido a que, pues, podemos nosotros encerrar 2, 4, 6, 8. 8 En ambos podríamos tener grupos de 8, ¿no? exactamente. Entonces aquí tenemos 8 grupos de celdas de 8 con min términos. Y aquí tendríamos 8 también celdas de max términos. Entonces, no nos ayuda tanto esto para saber qué podemos escoger, si escoger min términos o escoger max términos. En este caso, pues ambas son, tanto mix términos como max términos, estamos encerrando celdas de 8. Entonces, no nos ayuda tanto a escoger con cuál vamos a trabajar. Pasamos al segundo. Ahorita regresamos a esa parte. Entonces, en este caso, voy a tener aquí mi señal de control y a X. Y aquí abajo voy a tener a Y y mi variable Z. Profe, ahí de lo que escojamos va a ser lo mismo. O sea, si para la salida F1 Ajá. escogemos, no sé, min términos, ya también para las otras salidas también debemos escoger igual min términos. No, pueden Oh, escoger en una salida min términos y en el otra max términos. ok. No, en este caso, las salidas van por separado, no son juntas. Pero, ya que lo mencionas, a la vez menciona que si tú trabajas con min términos, trabajes todo con min términos. ¿Eso a qué te va a ayudar? A que a lo mejor en los mapas de Carnot vas a tener términos que son semejantes en las tres salidas. Y entonces ya te vas a ahorrar ahí con puertas. Entonces, voy a ir resolviéndolo. Entonces, también vayan preguntando, como lo hizo su compañero, todas las dudas o dudas que se vayan generando. Entonces, en este caso, voy a tener mi función 2 y vamos a colocar los min términos y los max términos. Entonces, empezamos con max términos, que sería el 0 y el 1.
Luego tendríamos el 6, 7, 8 y 9. Entonces tendríamos el 6, el 7, el 8 y el 9. 6, 7, 8, 9. Y luego tendríamos 14 y 15. Entonces tendríamos 14 y tendríamos el 15. Entonces tendríamos de esta manera los max términos. Ahora colocamos lo que son los min términos. Entonces en los min términos tengo la celda 2, 3, 4 y 5. Entonces tengo la celda 2, 3, 4 y 5. Y tengo la celda 10, 11, 12, 13. En este caso tengo la celda 10, 11, 12 y 13, que eran las celdas faltantes. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que podemos nosotros utilizar? Aquí tenemos, si utilizamos max términos, entonces vamos a ocuparlo. Los max términos los voy a encerrar de color rojo. Tendríamos las primeras 4 celdas. Y aquí tendría mis 4 celdas también. Para los max términos, min términos, perdón, tendría aquí 4 celdas. Entonces, lo que yo les decía que este ejemplo no nos ayuda tanto porque tenemos las mismas celdas encerradas. Entonces, no nos ayuda tanto. Pero ahorita hago un ejemplo en el cual nos puede ayudar. De aquí paso a mi función 3. Entonces aquí voy a hacer un ejemplo distinto debido a que del mismo modo tengo, en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 min términos y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 max términos. Entonces en este caso si los pongo en el mapa de Carnot, pues voy a tener los mismos grupos encerrados. Entonces, para que ustedes sepan qué elegir, en este caso, cuando tienen max términos y min términos, aquí tengo mi señal de control C y X, y aquí tendría a Y y Z. Ahora, imaginen que nos dan un ejercicio en donde nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos max términos, digamos, los tendríamos aquí. Ok, tenemos estos max términos y tendríamos... vamos a poner uno acá y otro aquí. ¿Sale? Y tendríamos en su caso los min términos. Entonces los min términos serían de color azul. Aquí tengo un 1, aquí tengo un 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces, en su caso aquí aquí es un 1, aquí es un 0 y aquí es un 0.
Entonces tengo este mapa de Carnot. No es el que tengo aquí en F3. Este es un propuesto para que vean qué es lo que podemos utilizar. Entonces, en su caso, aquí tengo más min términos que max términos. Entonces, lo que puedo ocupar yo serían min términos. Entonces, entre más celdas yo tenga, en su caso, seleccionadas, entonces, entre más celdas tengo, en este caso de min términos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 celdas con min términos. Y con max términos tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 celdas. Entonces, entre más celdas tenga, voy a reducir un poco más, en este caso, mi circuito y en su caso, pues, la función. Entonces, si se dan cuenta, voy a encerrar los max términos. Entonces, aquí sería un grupo con estos, con estos dos. Aquí sería otro grupo. Y entonces, en este caso tendría un grupo de 4 celdas y un grupo de 2 celdas. En el grupo de 4 celdas me van a quedar, en este caso, una variable en la parte de aquí, la celda de control, y en la parte de abajo me va a quedar otra variable. ¿Sí? Ahora, y aquí en este grupo de 2 me va a quedar, en su caso, solamente 3 variables, las dos que tengo aquí arriba y la que se va a mantener aquí. Ahora, si yo encierro, en su caso, los min términos, tendría un grupo de 4 y tendría un grupo de, son 2, 1, 2, 4, 8. Ok, aquí tendría otro grupo de 4 y aquí tendría otro grupo de 4. Entonces, en este caso, reduzco, aquí solamente me van a quedar una variable arriba, una abajo, aquí me va a quedar solamente 2 variables y aquí me va a quedar, en este caso, una variable arriba y una abajo. Entonces, con eso hago una reducción más de mis, encerrando mis grupos. Entonces, entre más min términos tengamos, que es en este caso, pues utilizamos min términos, y en el caso si hubiéramos tenido más celdas con max términos, utilizamos max términos. Esa es la recomendación, pero si ustedes en su caso dicen, no, pues yo trabajo con min términos, pueden trabajar con estas celdas, menor celdas, entonces a lo mejor queda, les gusta trabajar de esa forma, pero entonces ya es decisión en su caso de cada quien. Entonces, en este caso solamente era un ejemplo. Entonces, pasamos a lo que nosotros tenemos. Entonces, en este caso, max términos. Voy a quitar todo lo que había puesto yo en mi mapa de Carnot, porque vamos a posicionar ahora sí lo que corresponde a mi función 3. Entonces, mi función 3 queda de la siguiente forma. Max términos, tengo la posición, la celda 0, celda 3 y celda 4. Entonces tengo la celda 0, celda 3 y celda 4. 0, 3, 4. Después tengo celda 7 y celda 8. Entonces tengo celda 7 y celda 8. Y voy a tener la celda 11
13 y 14. Entonces voy a tener la celda 11, 13 y 14. Y con los min términos tengo la celda 1, 2, 5, 6. Entonces serían 1, 2, 5, 6. Después tengo 9, 10 y 12. Entonces tengo 9, 10, 12 y por último tengo la celda 15. Entonces en este caso encierro los max términos. Entonces me quedan celdas de 2, celdas de 2. Me falta encerrar este max término, entonces me voy a apoyar en este caso con la celda 0. Aquí en el celda 11 me falta todavía, entonces me voy a apoyar en este caso con la celda 3. Celda 14 y 13 no puedo unir con otra celda, entonces se van a quedar en este caso solos. Paso en este caso con los min términos. Entonces tengo estas dos celdas. Este 1 me voy a apoyar con la celda 1. Tengo estos también. Y la celda 10, que tiene un min término, me voy a apoyar con la celda 2. Y nuevamente estas dos celdas quedan solas. Entonces, en ambos tengo los mismos grupos de celdas se están generando. Entonces, ¿con quién en su caso puedo trabajar? Pues en este caso, pues voy a trabajar con min términos. Entonces, ya que min términos trabaja, en su caso, trabajamos con lógica normal y los max términos serían la lógica inversa. Entonces, F1, en su caso, con min términos. Y vamos a generar, en este caso, los de color rojo. Entonces, mi función 1, que en este caso es variable c, x, y y z, va a ser igual. Las variables más significativas, tengo un 0 y un 1 en C, entonces desaparece C y me queda X, que sería 1 y 1. Y entonces me queda la variable X. Y en el caso de las menos significativas, pues es un 0 y un 1, un 0 y un 1, un 0 y un 1, un 1 y un 0, se eliminan y me queda X. Más, bueno, en este caso solamente me va a quedar X. Es lo único que voy a tener como variable respecto a los min términos. Entonces solamente tengo mi variable X. Paso a mi función 2. Entonces esta función 2 igual con min términos. Puedo trabajar con max términos, pero si trabajamos en este caso con lo mismo, podemos reducir un poco más el circuito después, si es posible. Entonces, mi función 2
que tengo mi señal de control X, Y y Z, va a ser igual. En este caso son los de color verde. Entonces, esto lo voy a cambiar color verde. Esto va a ser igual ok, mantengo este en azul y voy a mantener estas en color azul. Muy bien. Entonces, voy a tener mi primer grupo de 4 celdas. En este caso tengo un 0 y un 1 en la celda de control. Y entonces voy a tener en su caso X. Y después, en este caso, voy a tener mis otros, en las menos significativas, tengo un 0, se mantiene Y negada. Y en su caso de Z desaparece. Luego tengo mis otras 4 celdas. Tengo 0, 1, desaparece mi señal de control. Y tengo 0 y 0. Solamente me queda mi más mi variable X negada. Y aquí en este caso 1 y 0, Z desaparece y me queda solamente la variable Y. Que esto de aquí, si recuerdan, o tienen ahí sus tablas de verdad y en su caso las leyes y teoremas. Esto es, tengo X negada Y más XY negada. Entonces, en este caso tengo X Y. Y en este caso tendría una XOR. Paso con mi función 3. Igual con min términos. Entonces, con min términos yo tendría en su caso vamos a ponerle color verde. Y entonces yo aquí tendría mi función. Que sería mi función 3. De mi señal de control X, Y y Z va a ser igual. Mi primer grupo de 2 desaparece X y me queda C negada. Luego tengo a Y y Z, que en su caso sería Y negada con Z. Más, sigue esta señal de control, celda 1 con celda 9, perdón. Entonces, señal de control se elimina y me queda X negada. Y en su caso, aquí nuevamente me queda Y negada con Z. Más la señal de, en este caso, mi término de la celda 2 y 6. Desaparece mi celda X y me queda mi señal de control negada. Más, multiplicado, perdón, por, en este caso, Y, Z negada. Más, sigue celda 2 y 10. En este caso desaparece mi celda de mi señal de control y me queda mi variable X negada. Multiplicado por Y por Z negada, sí. Más en este caso me quedan los términos de solamente una celda encerrada.
Entonces, en este caso me queda C, X, Y y Z. Me quedan todas mis variables, más la celda 12 me queda C y X. Y me va a quedar Y negada, Z negada. Entonces, mi función 3 me queda un poco más amplia. Podríamos reducir, podríamos checar si se puede reducir. Podríamos tomar, en su caso, factorización por factor común. Tengo Y negada Z, Y negada Z, y aquí tengo Y Z negada y tengo Y Z negada. En su caso, aquí, pues yo también tendría Y Z y tengo Y negada, Z negada. Entonces podemos hacer un poco de álgebra y podemos reducir en este caso un poco más nuestros términos. Entonces, a ver, pues ya se va a acabar el tiempo, pero pues vamos a realizarlo. Entonces, en este caso, tendría, esto va a ser igual, mi primer factor común, tengo Y negada por Z, que va a multiplicar en este caso a C negada más Y negada Z, aquí, X negada. Más, ahora voy a tener lo que es Y Z negada. Entonces tengo Y por Z negada, que lo voy a multiplicar. Este término que tiene Y Z negada, tengo C negada, más, en este caso tendría aquí Y Z negada, tengo X negada. Más, pues en este caso tengo C, aquí el término común, aquí tengo un error, el término común sería CX, y entonces en este caso sería CX multiplicado aquí por YZ, más, es este más que tengo aquí, por Y negada, Z negada. Cierro paréntesis, voy a poner en la parte de abajo. En su caso, lo puedo recorrer. Y entonces de aquí, ¿qué puedo yo realizar? Tengo este término común que es C negada más X negada, C negada más X negada. Entonces, nuevamente, aquí, este es mi término común. Entonces, puedo reducir a lo siguiente. Esto va a ser igual a C negada más X negada, que va a estar multiplicado, aquí tengo C negada, X negada, por Y negada Z, más, en su caso, aquí nuevamente tengo mi factor común, C negada más X negada, y pues solamente tengo que poner Y por Z negada. Más CX multiplicado, en este caso si tengo YZ más YZ más Y negada, Z negada, vayan a sus tablas de verdad y esto sería una XNOR. Entonces, en este caso tendría a Y con Z y todo esto sería una negación. Entonces, lo voy a poner de esta manera y esa sería una XNOR. Y
Ahora vamos a ver qué pasa con estos dos que tengo aquí. Esto va a ser igual, c negada más x negada, va entre paréntesis, está multiplicada por y negada z más y por z negada. Entonces, si se van a sus tablas de verdad, esta sería una XOR. Y sería la XOR de y con z. Más c por x multiplicada por y, que en este caso sería con la compuerta XNOR. Y con eso ya tenemos nosotros nuestras funciones. Pasamos a lo que es nuestro diagrama de bloques para generar nosotros nuestras funciones. Entonces vamos a ver, tenemos x y y negada, c negada y en este caso c y x negada. Entonces c, x negada. Muy bien. Entonces aquí nos damos cuenta que aquí vamos a tener la variable x, acá vamos a tener la variable x, y aquí vamos a tener la variable x negada, c negada y x, y, z. Entonces solamente vamos a tener dos compuertas en su caso de negación. Entonces pasamos a, perdón, a hacer nuestro diagrama de bloques. ¿Sí? Cuando tengamos, en este caso, grupos de celdas, digamos, el grupo de celdas tiene bastantes celdas encerradas, si llegamos a, en su caso, a la mínima simplificación. En el caso de mi función 3, si se dan cuenta, tengo puras, en este caso la mayoría son grupos de celdas de 2. Entonces, pues tengo muchos términos. Y tengo dos grupos de celdas de solamente encerrando una celda. Entonces, si te das cuenta, aquí tengo bastantes términos y entonces lo que podemos hacer es dejarlo de esta forma o podemos simplificar un poco más con álgebra. Y entonces, al simplificar un poco más con álgebra, pues reducimos más nuestra función. Entonces, los mapas de Carnot, nuevamente repito, si tenemos grupos encerrados con mayor cantidad de celdas, nuestra función se va a reducir al mínimo. Pero en este caso, en la función 3 o en mi mapa de la función 3, sí tengo grupos encerrados, en este caso de 2 celdas, pero pues tengo muchos términos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Entonces, puedo reducir un poco más. No me da una simplificación, pero puedo yo simplificar un poco más con álgebra en este caso. Entonces, es válido poder trabajar todavía más con álgebra, que fue el caso también de mi función 2. Entonces, mi función 2 sí me dio, en este caso, la mínima simplificación, pero con las compuertas universales puedo verificar que x por y negada más x negada por y lo puedo yo poner con una sola compuerta, que en este caso sería la compuerta XOR. Y en el caso de la función 1, sí me da, en este caso, pues que solamente es teniendo el valor de x. Entonces,
a veces sí es recomendable trabajar con mapas de Carnot, pero pues, a veces podemos reducir un poco más. Ya sería decisión de cada quien. En mi caso, pues yo en ambos hice una simplificación más utilizando el álgebra, pero pues podríamos dejarlo de la manera en el resultado de los mapas de Carnot. No, no pasa nada, solamente lo que tendríamos es un circuito más grande. Entonces, eso es la diferencia. ¿Alguna otra duda? Ok, muy bien. Entonces, pasamos a generar nuestro circuito, en este caso de bloques. Tenemos la variable X, la variable de control, la variable Y y la variable Z. Ok, aquí me tardo... oh, sí, me llevo mi tiempo con esto. Entonces tengo mi variable C, tengo mi variable X, tengo la variable y tengo mi variable Z. Entonces considero, espero que si se vea, voy a hacer un... Ok, creo que me pasé del zoom. Muy bien, no, ahorita hago el zoom respectivo. Entonces en este caso tengo C, X, Y y Z. La primera, pues solamente mi primer función, solamente en este caso es X. Entonces en este caso, aquí sería X y sería F1. Entonces aquí tendría F1 automáticamente directo. Ok, al último voy a dejar esta función y voy a pasar a mi segunda función. Segunda función es una compuerta XOR. Entonces mi compuerta XOR sería la que tengo aquí. ¿No es cierto? Es esta compuerta. Esta es mi compuerta XOR. Entonces, esta compuerta XOR me dice que tengo mi señal, en este caso, X y Y. Entonces tengo X, perdón. En este caso tengo X y tengo Y. Y aquí yo tendría mi función 2. Luego paso, en este caso, a mi función 3. Que mi función 3 dice que tengo una negación con X y C. Entonces tengo mi variable de negación.
en C. La voy a poner aquí y tengo mi variable también negada con X. Voy a hacer un despapalle. Entonces, a ver, voy a quitar esto de aquí. Y voy a volver a regenerar lo que es el circuito. Entonces, mi variable, ok, y mi variable que es negada. Entonces, recomendación para que más o menos vean, empecemos con la función más grande. Después tenemos una compuerta OR. Y así vamos a ir generando nuestro circuito, ¿ok? Entonces, ya se terminó la clase, para no quitar más tiempo. Continuamos con la siguiente clase, terminamos con este ejercicio y continuamos en su caso con los, con los siguientes temas. Y ya vamos a empezar a dejar lo que son las prácticas para que ustedes también igual a lo mejor ya el día jueves o viernes a más tardar, pues van a tener su primera práctica que tienen que realizar, en su caso, la voy a subir a Classroom para que ustedes vean y generen ustedes su práctica. Recuerden, esa práctica debe de llevar lo que es introducción, objetivo, desarrollo. El desarrollo, pues conforme lo vamos viendo, y su simulación. En el caso del video que habíamos dicho al principio, ese video ya no lo vamos a quitar en este caso, vamos a quitar ese video, debido a que, pues, como todo se guarda en Drive, tenemos poca memoria en Drive, entonces para no saturar esa memoria, solamente vamos a subir el archivo en PDF con sus evidencias, resultados en su caso y sus conclusiones. Entonces, de todos modos, en Classroom les voy a indicar qué es lo que debe de contener su práctica o su archivo para que ustedes lo puedan entregar. Entonces, más tardar jueves en la tarde o viernes en el transcurso del día del viernes, vamos a tener nosotros, yo voy a subir en su caso a Classroom la primera práctica para que ustedes la resuelvan. Y así sucesivamente ya vamos a empezar a dejar lo que son prácticas. Entonces, consecutivamente, como vayamos viendo nuestros circuitos, vamos a ir generando nosotros las prácticas. Entonces, si no hay dudas o preguntas, nos vemos el día de mañana. ¿Qué pasó? El proyecto, no, va a ser individual. En equipo no, porque no tienen contacto o en su caso, ¿lo quieren hacer en equipo? Sí, mejor. No. Sale, Sí, pero profe. equipos de 2. De 3. No, de 2. 3, profe. No, de 2. Entonces ahí armen los equipos. Ustedes en su caso son 19 estudiantes, creo que es los que se mantienen. Entonces ahí pónganse de acuerdo. Y serían, a ver, son 21, en este caso somos 21, pero yo estoy ocupando 2 pantallas. Entonces son 19 ustedes. Más los que falten. Bueno, ahora, está bien. En equipos mínimo de 2, bueno, no mínimos pueden ser 1, 2, máximo de 3. Entonces armen sus equipos y por favor mándenme en un correo con los integrantes de los equipos. Entonces generen los equipos para que generen, también ustedes realicen lo que son, las prácticas.
Profe, entonces dijo mínimo 1, máximo 3. Ajá. Sí, Vale. digamos, máximo serían 3 y pues integrantes pueden ser 1, 2 o 3. Ya decidan cada quien, pueden trabajar si quieren individualmente, también igual es válido. Entonces necesito que me manden sus equipos a más tardar hoy antes de las 12. ¿Cuánto dijo máximo? ¿3, dijo?